Atento aviso. Se recomienda que esta guía informativa sea vista por la mujer transexual junto con su médico tratante, cuya finalidad es para un mejor entendimiento y evitar confusiones por la mujer transexual. Tema complejo, y actualmente los estudios solo han demostrado hipótesis de todo lo relacionado con la apoplejía hipofisaria. Posibles causas, mecanismo de acción en su patogénesis propuesta, las exigencias o condiciones para desarrollar apoplejía hipoficiaria en tumores subyacentes o asociados en usuarias transexuales y no transexuales, y más. Actualmente el proceso de reasignación de sexo tiene dos líneas de tratamiento. La línea convencional, con estradiol y antiandrógenos, como el acetato de ciproterona. Una segunda línea con estrógenos, como el estradiol oral y los agonistas GnRH. Saludos. Es un placer para mí presentarme. Soy la doctora Mireille Pérez Brambila, especialista en el estudio de la transexualidad desde el año 2010. Mi enfoque se centra en la psiquiatría somática y en enfermedades somáticas, así como en malformaciones congénitas sexuales y mentales, continuando mi investigación y evolución en este campo hasta el día de hoy. Durante mi trayectoria profesional, he tenido el honor de publicar más de 214 trabajos relacionados con el estudio de la transexualidad en diversas plataformas online, revistas universitarias y hospitales, así como videos en YouTube. Cada uno de mis escritos cuenta con una sólida bibliografía y referencias de médicos especialistas reconocidos a nivel mundial y experiencia propia. Mis presentaciones se caracterizan por su claridad y veracidad en cuanto a los tratamientos más adecuados, permitiendo que cualquier persona pueda comprender a fondo lo que implica la transexualidad y sus aspectos relacionados. Mi compromiso radica en seguir contribuyendo al conocimiento y la sensibilización sobre la transexualidad, proporcionando información precisa y actualizada en todo momento. Agradezco sinceramente tu interés y apoyo en este importante tema. Muchas gracias por tu atención. La apoplejía hipofisaria, AH, es una emergencia médica caracterizada por un sangrado o infarto dentro de la glándula pituitaria. Esta condición puede provocar deficiencias hormonales, problemas visuales y otras complicaciones neurológicas. En esta guía informativa, veremos algunos mecanismos fisiopatológicos, la etiología y las posibles causas de la apoplejía hipofisaria en general y complementado para las mujeres transexuales, ofreciendo una visión selectiva de esta enfermedad. Definición. Apoplejía hipofisaria es una complicación poco frecuente de los adenomas de hipófisis, producida por un infarto hemorrágico o isquémico en el adenoma y con una clínica característica, cefalea intensa de comienzo agudo, alteraciones visuales y somnolencia o coma. Aunque las causas exactas y el mecanismo fisiopatológico de la apoplejía no están completamente esclarecidos, diversos estudios han sugerido que ciertos factores de riesgo, como la estimulación hipofisaria inducida por análogos de GnRH y estrógenos, pueden desencadenar este evento en mujeres transexuales. Es importante destacar que la combinación de estos agentes hormonales puede provocar una respuesta inmediata a nivel hipofisario, aumentando la probabilidad de apoplejía. Para que se produzca la apoplejía hipoficiaria en mujeres transexuales, se deben cumplir una serie de condiciones específicas independientemente de la causa inductiva subyacente. La interacción entre los agonistas de GnRH y los estrógenos parece jugar un papel crucial en este proceso, lo que resalta la importancia de una monitorización cuidadosa durante el tratamiento de reasignación de sexo. La apoplejía hipoficiaria es un trastorno observado grave que resulta de la hemorragia de la glándula pituitaria en el cerebro. Esta condición puede causar una serie de síntomas que van desde dolor de cabeza intenso hasta ceguera, y puede ser provocada por múltiples factores, como tumores de la glándula pituitaria, uso de agonistas GnRH, o cambios súbitos en los niveles de hormonas.
Los agonistas de la GnRH combinado con estradiol es una opción de tratamiento utilizado en la actualidad en usuarias mujeres transexuales. Estas hormonas estimulan las células gonadotropas de la adenohipófisis, lo que puede provocar el crecimiento de las células adenomatosas. Antecedentes. Apoplejía hipofisiaria inducida por agonistas GnRH. Basados en la información proporcionada por artículos publicados en la literatura mundial, se ha descrito la apoplejía hipofisaria como una complicación inusual o poco frecuente de las pruebas combinadas y la administración de anticonceptivos. Diversas investigaciones y casos publicados han revelado situaciones en las que los usuarios con macroadenoma hipofisario han permanecido asintomáticos antes de la administración de agonistas GnRH, sin presentar los síntomas clásicos de un tumor hipofisario, adenoma o prolactinoma. Sin embargo, tras recibir una a varias dosis de agonistas de GnRH, algunos pacientes han experimentado síntomas como náuseas y dolores de cabeza, evolucionando en ocasiones hacia ceguera y desorientación, indicativos de una apoplejía hipofisaria. Expliquémoslo de otra manera, para evitar confusiones por parte de la mujer transexual, tomando en cuenta las palabras clave secuencial, infarto, hemorragia o sangrado hinchazón del adenoma o tumor en la hipófisis o pituitaria, y consecuencia de una apoplejía hipofisaria, que es un fenómeno isquémico o hemorrágico que aparece generalmente en un adenoma hipofisario. Es decir, se produce como consecuencia de un infarto con aparición posterior de hemorragia y edema del tumor. La forma aguda se considera una urgencia neuroendocrinológica, ocurre de forma brusca y se caracteriza por un cuadro de cefalea brusca, junto con náuseas, vómitos, alteraciones del campo visual y afección de pares craneales. La forma subclínica es más frecuente y es silenciosa. Esta glándula desempeña un papel fundamental en la regulación de diversas funciones hormonales en el organismo, por lo que su afectación puede tener consecuencias serias para la salud. Fisiopatología y algunos requisitos exigentes para que se presente la apoplejía hipofisiaria. La apoplejía hipofisiaria es un evento médico en el cual se produce una interrupción súbita del flujo sanguíneo hacia la glándula pituitaria, generalmente asociada con la presencia de un tumor preexistente en dicha glándula. Aunque el mecanismo fisiopatológico exacto de este fenómeno aún no se entiende completamente, se han propuesto varias teorías para explicar su origen. Entre ellas se encuentran la oclusión vascular causada por el crecimiento tumoral, la reducción del flujo sanguíneo y la formación de vasos sanguíneos anormales. Sin embargo, la glándula hipofisaria recibe irrigación sanguínea a través del sistema portal hipofisario, el cual se compone de las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramificaciones de la arteria carótida interna. Es importante destacar que los tumores hipofisarios presentan un alto requerimiento energético pero un menor aporte sanguíneo en comparación con una glándula hipofisaria sin alteraciones. Esto se debe a que la angiogénesis en estos tumores se encuentra disminuida, lo que resulta en la formación de vasos sanguíneos anormales que tienden a la ruptura debido a su inmadurez. Estas hemorragias causadas por los vasos anormales crean un desequilibrio entre la demanda y la oferta de sangre en la glándula. Es por eso que los síntomas de la apoplejía hipofisaria pueden variar en función de la gravedad y la extensión de la hemorragia, pero algunos de los más frecuentes incluyen dolor de cabeza intenso, pérdida de visión o ceguera parcial, alteraciones en la función hormonal y otros síntomas asociados a la compresión de estructuras adyacentes. En los factores predisponentes, es decir, sus antecedentes, es la clave del éxito de la prevención de la apoplejía hipofisaria en la mujer transexual. La apoplejía hipofisaria, AH, es un evento clínico crítico asociado a la necrosis o hemorragia en la glándula pituitaria. A continuación, se resumen 6 puntos clave sobre los factores desencadenantes que pueden conducir a esta condición. Crecimiento tumoral rápido. El crecimiento acelerado de un tumor localizado en la hipófisis puede ser un factor determinante. Este crecimiento puede ser provocado por múltiples causas, incluyendo características intrínsecas del tumor o inductores externos. Pruebas dinámicas endocrinológicas. Las pruebas endocrinológicas dinámicas,
como las que involucran agonistas de GnRH, pueden inducir cambios bruscos en el funcionamiento de la glándula pituitaria, facilitando un ambiente propicio para la apoplejía hipofisaria. Infecciones. Procesos infecciosos han demostrado ser un factor predisponente. En particular, se ha observado una correlación entre ciertas infecciones bacterianas, como la salmonelosis, y el desarrollo de apoplejía hipofisaria. La angiografía cerebral, la cirugía ortopédica, la cirugía cardiotorácica y el trauma craneoencefálico pueden desencadenar apoplejía hipofisaria, probablemente debido a la formación de microémbolos o la reducción del flujo sanguíneo. Trauma craneoencefálico. Lesiones traumáticas en la cabeza pueden afectar la integridad de la glándula pituitaria, propiciando condiciones para la AH. Hemorragias sistémicas. Los trastornos de la coagulación o cualquier condición que produzca hemorragias sistémicas pueden contribuir a la aparición de AH, al comprometer el flujo sanguíneo hacia la hipófisis. La ventilación mecánica, la trombocitopenia inducida por heparina, la diabetes mellitus, trauma cráneoencefálico, trastornos de la coagulación, uso de medicamentos y la hipertensión arterial también se asocian con un mayor riesgo de AH. En resumen, la lista de los factores predisponentes es larga. Los macroadenomas y los adenomas no funcionantes son subtipos de adenomas y su relación con la apoplejía hipofisaria. Los macroadenomas, tumores hipofisarios de gran tamaño, tienen una mayor probabilidad de desarrollar apoplejía hipofisaria debido a su mayor capacidad de compresión vascular. Los adenomas no funcionantes son el subtipo más comúnmente asociado a la apoplejía hipofisaria, aunque se discute si esto se debe a un sesgo de detección, ya que estos adenomas suelen ser asintomáticos y se diagnostican en estadios más avanzados. Otros tipos de adenomas, como los prolactinomas, los adenomas secretores de GH y los adenomas secretores de ACTH, también pueden asociarse a la AH. Dentro de las causas poco comunes, pero también se ha observado apoplejía hipofisaria. Los tumores metastásicos a la hipófisis son una causa rara de AH. Se ha reportado que algunos tipos de cáncer, como el adenocarcinoma prostático, el cáncer de pulmón de células pequeñas y el carcinoma renal, pueden metastatizar a la hipófisis, así como lesiones ocupativas, como el craneofaringioma, quistes y otras masas ocupativas. Por su parte, los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, se han convertido en un tratamiento para la disforia de género, combinado con estradiol, para el proceso de reasignación de sexo en mujeres transexuales, con antecedentes de ingesta de estrógenos o anticonceptivos en automedicación. Estos fármacos estimulan las células gonadotropas de la adenohipófisis, provocando crecimiento de las células adenomatosas e inducir además apoplejía hipofisaria. Un alto porcentaje presenta síntomas clínicos inmediato en minutos a horas, después de la administración de la primera dosis de agonistas GnRH, como es la aparición de cefalea frontal brusca, de intensidad moderada a intensa acompañada de náuseas y vómitos, más tarde síntomas de alteraciones visuales y neurológicas. El estradiol y el agonista GnRH, ambos en combinación o solos en su administración, son inductores de apoplejía hipofisaria, ante la presencia de un adenoma pituitario. En todos los casos publicados, la manifestación clínica aguda de las alteraciones oftalmoendocrino-neurológica se observa a partir de las 4 horas a más, después de la aplicación del agonista GnRH. Vamos a comentar, específicamente, lo que son las manifestaciones clínicas básicas y clave para establecer, orientar o guiar hacia un diagnóstico más preciso de apoplejía hipofisaria. La cefalea es un síntoma común de la apoplejía hipofisaria, generalmente de inicio repentino y severo. La cefalea puede ser intensa y constante, o puede presentar fluctuaciones, pero este síntoma se observa casi en cualquier padecimiento que ocurre en el cerebro, de ahí la importancia de su semiología. Tomando en cuenta principalmente sus antecedentes, factores de riesgo, y la manera o forma de aparición de la cefalea y su compromiso con otras estructuras circunvecinos a distancia. La cefalea de moderada intensidad a grave ocurre en el 95% de los casos de forma aguda y de aparición súbita, acompañado de vómitos en un 65 a 70%, vértigo y letargo en un 50%,
Datos estadísticos comprobado con la revisión de referencias de más de 300 casos. Bibliografía mundial. Ahora bien, los síntomas asociados a la cefalea, con datos clínicos neurooftálmicos, en un 83%, son los problemas visuales, la compresión del quiasma óptico, una estructura que conecta los nervios ópticos, puede provocar visión doble, pérdida de visión periférica o ceguera. Campo visual disminuido en un 45%, paresia visual en un 80% con disminución de la agudeza visual en un 55 a 65%. Hemianopsia bitemporal en un 34%, ceguera parcia o total en un alto porcentaje. Además, otras estructuras y órganos comprometidos, debido a alguna enfermedad coexistente y que es exacerbada por el compromiso de la apoplejía hipofisaria en etapa de isquemia, continuada a la hemorrágica. Un estado mental alterado en un 30% a más. Disminución del nivel de conciencia en el 13%, un 8% han presentado diabetes insípida y más. Diagnóstico de la apoplejía hipofisaria. La historia clínica del paciente, incluyendo los síntomas, la duración y la gravedad de los mismos, es crucial para el diagnóstico. La exploración física debe evaluar el estado mental, la función neurológica y la presencia de signos de alteraciones hormonales por consumo, siempre que el caso lo permita. De ahí la importancia de investigar y documentar en la historia clínica datos que orienten hacia una apoplejía hipofisaria. Mediante el interrogatorio indirecto con familiares que convivan con la usuaria, que, en algunos casos llega a un hospital en estado de coma. La resonancia magnética, RM, es la prueba de imagen más útil para diagnosticar la AA. La RM con gadolinio permite visualizar mejor la extensión del tumor, la presencia de hemorragia o infarto y la compresión. Es por eso que el estudio de resonancia magnética cerebral debe efectuarse en toda mujer transexual, antes y durante el proceso de reasignación de sexo con estradiol y agonistas GnRH o en combinación con antiandrógenos. Toda cefalea tipo migraña constante, esporádica en la mujer transexual que esté bajo tratamiento hormonal, con estradiol, ciproterona o agonistas GnRH. Está justificado un estudio de resonancia magnética cerebral orientada hacia la hipófisis. Sin embargo, los análisis de sangre para medir los niveles hormonales, como la TSH, cortisol y hormona estimulante del folículo, FSH, ayudan a determinar la presencia y la extensión de las alteraciones hormonales. La evaluación oftalmológica ayuda a detectar posibles problemas visuales relacionados con la compresión del quiasma óptico. Esto incluye un examen de campo visual y una exploración del fondo de ojo. Asimismo, debe descartarse antecedentes de trastornos metabólico-endocrinológicos, de trombosis heredofamiliar o propia, así como cefaleas y trastornos del ánimo, galactorrea por automedicación, diabetes e hipertensión arterial. Entramos a una información importante, que está contemplada en las medidas preventivas, pero de suma importancia con el fin de comprometer aún más la salud de la usuaria, específicamente la mujer transexual con riesgo de apoplejía hipofisaria, como es la hipertensión arterial y la diabetes, que es muy observada en la mujer transexual. Por su síndrome adverso metabólico ocasionado por el consumo de hormonales, por igual en su proceso de reasignación, así como en la etapa conservadora o de logros. El control de la presión arterial es obligado, al igual que la hiperglicemia con medicamentos y ejercicio físico que debe efectuarse de por vida, principalmente los de carga o anaeróbico y aeróbico, en los casos que se permita. En resumen, control de la hipertensión arterial y la hiperglicemia permite disminuir el riesgo de apoplejía hasta más de un 50%. Sin embargo, un alto porcentaje de mujeres y hombres transexuales tienen antecedentes de enfermedades cardíacas y ciertas alteraciones en su ritmo cardíaco en la mujer transexual, como las arritmias, fasciculaciones y otras, así como el riesgo de trombosis venosos profundos en sitios usuales e inusuales. Todos estos son factores de riesgo para la apoplejía hipofisaria.
Las enfermedades cardíacas pueden aumentar el riesgo de apoplejía hiposaria, al afectar el flujo sanguíneo a la hipófisis. Es importante controlar y tratar las enfermedades cardíacas de forma temprana. Conclusiones. La patogenia de la apoplejía, un fenómeno caracterizado por la interrupción súbita del flujo sanguíneo en un tumor, ha sido objeto de diversas teorías para su elucidación. Entre las hipótesis más destacadas se encuentran la oclusión del flujo sanguíneo tumoral debido a su crecimiento, la disminución en el suministro vascular al tumor, la presencia de una vascularización anormal en el adenoma y la participación de factores vasculopáticos tumorales. Aunque en la mayoría de los pacientes no se identifica un factor precipitante concreto, se han descrito situaciones que podrían estar relacionadas directa o indirectamente con el inicio del cuadro apopléctico. De acuerdo con investigaciones y publicaciones especializadas, se plantea que los adenomas hipofisarios poseen una predisposición inherente a eventos hemorrágicos, probablemente asociada a una vasculopatía específica que los hace más susceptibles al sangrado en comparación con otros tipos de tumores cerebrales. Sin embargo, una de las teorías propuestas sugiere que el rápido crecimiento o expansión de un tumor hipofisario podría generar un déficit en el suministro sanguíneo hacia él, desencadenando su necrosis hemorrágica. Este mecanismo se fundamenta en la compresión ejercida por las arterias trabeculares dependientes de la arteria hipofisaria superior contra el diafragma sellar, lo que potencialmente conllevaría a la isquemia tumoral. Es importante tener en cuenta que la complejidad de la patogenia de la apoplejía requiere de un enfoque multidisciplinario para su comprensión completa y el diseño de estrategias terapéuticas efectivas. Todos estos hechos mencionados ocurren por igual en usuarias transexuales y no transexuales. Muchas gracias por tu atención. Quiero despedirme, pero antes decirte que no tienes por qué preocuparte si eres de las mujeres transexuales que se someten a un tratamiento de reasignación de sexo, bajo el cuidado de un médico responsable y que son pocos los que te ofrecen interés en la transexualidad. Que no la vean como un modelo experimental, a sabiendas que el riesgo que se presenta bajo la terapia hormonal y todos los cuidados que deben vigilarse, detectarse y evitarse, esto solo se logra con el acompañamiento. Las posibilidades de una apoplejía hipofisiaria basado en todo lo comentado, y que pueda ocurrir en tu persona es muy remota e improbable con los cuidados, antes, durante y después de tu proceso de reasignación. Hasta pronto. Ya para terminar. El contenido de esta obra y su publicación en YouTube es proporcionado por la doctora Mireille Pérez Brambila, responsable y autora, el cual se ofrece para su vista, educación, información y principalmente orientación sobre todo lo relacionado con la transexualidad. Para ampliar su información, acceda a páginas web, donde hay diferentes y múltiples publicaciones sobre un mismo tema, algunas de la autora y otras que han sido publicadas sin autorización o permiso del autor, anteponiendo un nombre falso de autor, con fines de lucro. Las imágenes o gráficos son originales. Todas mis presentaciones no contienen imágenes ni fragmentos de video o música con derechos de autor, el nombre del autor y la página donde se descargó libremente, el nombre del autor se coloca en la presentación. A nombre de mi equipo, gracias por ver mi presentación, hasta pronto.